El olor del hospital aún estaba pegado a mi piel cuando abrí la puerta de mi casa. 5 meses en coma, después del accidente laboral en la construcción, 5 meses luchando entre la vida y la muerte, y cuando finalmente despierto, cuando finalmente logro regresar a casa, encuentro 3 extraños sentados en mi mesa del comedor, la mesa que yo mismo construí con madera de encino hace 15 años. La mesa donde mi hijo Diego hizo las tareas durante toda su infancia. ¿Quiénes son ustedes? Fue la primera pregunta que salió de mi boca. Mi voz aún estaba ronca por la intubación, muy débil para el momento de confusión que estaba viviendo. El hombre mayor, cabello canoso y lentes graduados, me miró con una sonrisa condescendiente que me heló la sangre. «Somos los padres de Fernanda, suegro», dijo, como si fuera lo más natural del mundo estar en mi casa, tomando café en mi cocina, usando mi azucarero. «Usted debe estar confundido todavía, es normal después del coma». Confundido era poco. Estaba en pánico. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Dónde estaba Fernanda, mi nuera? ¿Por qué había 3 personas extrañas en mi sala como si vivieran ahí? Traté de procesar la información, pero mi mente aún estaba lenta. Los medicamentos aún hacían efecto. Fue cuando Diego apareció en la escalera. Mi hijo de 28 años, el muchacho que crié solo después de que su madre se fuera cuando tenía 10 años. El mismo niño que llevaba en las espaldas cuando estaba muy cansado para caminar. El mismo al que le enseñé a andar en bicicleta, a hacer el nudo de la corbata, a cambiar la llanta del carro. «Papá», dijo, y ya en la forma como habló, sentí que algo estaba mal. No había calidez en la voz, no había el alivio de verme despierto y en casa. Había incomodidad. «Necesitamos platicar». Los suegros de Fernanda siguieron en la mesa, como si fueran dueños de la situación. La mujer, una señora de unos 60 años con permanente en el cabello y cara de pocos amigos, me miraba de arriba abajo como si yo fuera un intruso en mi propia casa. El hombre siguió tomando mi café como si nada hubiera pasado. «Diego, explícame qué historia es esta». Logré hablar, aún apoyado en la puerta de entrada. Mis piernas estaban temblorosas. 5 meses en cama no habían sido generosos con mi musculatura. ¿Por qué hay gente extraña en nuestra casa? Mi hijo miró al suelo, después a los suegros, después a mí nuevamente. En ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre, y no para bien. «Papá, fue lo mejor para todos», dijo, y su voz tenía ese tono que conocía desde pequeño. Era el tono que usaba cuando había hecho algo malo y estaba tratando de justificarlo. «Usted estaba en coma. Los doctores no sabían si iba a despertar. Tuve que tomar algunas decisiones». «¿Qué decisiones, Diego?» Mi voz empezó a salir más firme, la rabia dando fuerza donde los músculos fallaban. Fue cuando Fernanda bajó la escalera. Mi nuera, la muchacha que recibí como hija cuando ella y Diego se casaron hace 3 años. La misma a la que ayudé con el vestido de novia cuando su padre dijo que no pagaría una boda cara. La misma a quien le presté 5,000 pesos para la luna de miel, dinero que hasta hoy no ha regresado a mi bolsillo. Me miró como si fuera un problema por resolver. No había cariño, no había preocupación por mi estado de salud, no había ni siquiera la educación básica de preguntar cómo me estaba sintiendo. Solo había esa mirada fría, calculadora, que estaba viendo por primera vez. «Usted ya tuvo su tiempo», dijo, así de simple, como si mi vida, mis 55 años, mis 30 años de trabajo pesado en la construcción, fueran solo mi tiempo que había terminado. Sus palabras resonaron en la sala como un disparo. Hasta sus padres parecieron sorprendidos por la frialdad de la frase. Diego bajó aún más la cabeza, pero no dijo nada en mi defensa. No dijo una palabra para defender al padre que lo crió solo, que trabajó el doble para que nunca pasara necesidades. Sentí mi pecho apretarse. No era la dificultad para respirar que aún tenía por los medicamentos. Era un dolor diferente, un dolor que empezaba en el corazón y se extendía a cada fibra de mi cuerpo. Era el dolor de entender que el hijo que crié con tanto amor,
con tanto sacrificio, me había entregado a extraños como si fuera un mueble viejo. «Papá, ellos van a cuidar bien la casa», dijo Diego, aún evitando mi mirada. «Y usted puede quedarse en el cuartito de atrás. Pensamos en todo». El cuartito de atrás. El cuarto de 3 metros cuadrados, donde guardaba herramientas y donde, en el pasado, los perros dormían cuando hacía mucho frío. Era ahí donde mi propio hijo pensaba que debería vivir de ahora en adelante. No discutí, ni grité, ni lloré, aunque sentía las lágrimas quemando por dentro de los ojos. Solo miré a cada uno de ellos, memoricé sus caras, memoricé ese momento en que descubrí que familia no es sangre, que amor paterno puede no ser correspondido, que una vida entera de dedicación puede valer menos que la conveniencia de suegros que necesitaban un lugar donde vivir. «Está bien», dije, la voz saliendo más calmada de lo que esperaba. «Déjeme solo recoger algunas cosas». Subí a mi cuarto, o mejor dicho, a lo que un día fue mi cuarto. Mi ropa estaba guardada en 2 maletas de viaje recargadas en el rincón. Alguien había empacado mi vida como si ya hubiera muerto. Tomé los documentos importantes del cajón de la cómoda. Los metí en el bolsillo de la chamarra que usé para salir del hospital. Cuando bajé, siguieron en la mesa, tomando café en mi casa, como si nada hubiera pasado. «Papá, ¿para dónde va?», preguntó Diego, y por primera vez escuché un poquito de preocupación en su voz. «A resolver mi vida», respondí, y abrí la puerta de casa. Fue cuando salí de esa casa, la casa que construí ladrillo por ladrillo, donde crié a mi hijo solo durante 18 años, donde imaginé que moriría un día rodeado de nietos y cariño, que entendí lo que significa un hombre perder todo. No era solo la casa, era la dignidad, era el respeto, era el lugar en la propia familia. ¿Cuántas veces un padre traga la falta de respeto pensando que está preservando la unión familiar? ¿Cuántas veces aceptamos migajas de quien debería darnos un banquete de gratitud? Estaba a punto de descubrir que a los 55 años, después de casi morir, un hombre todavía puede escoger entre aceptar el papel de estorbo o luchar por su propia dignidad. Su teléfono empezó a sonar 2 horas después de que salí de casa, y no dejó de sonar durante 3 días seguidos. Pero eso solo lo entenderás cuando te cuente todo lo que pasó antes de ese momento, y todo lo que hice después. Si ya sentiste que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa tarde me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como un estorbo en su propia casa. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Me llamo Roberto Silva, tengo 55 años, y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento, saliendo de mi propia casa como si fuera un intruso, cargando mi vida en 2 maletas. Porque esta historia va a hacer que muchos padres reconsideren lo que están aceptando en nombre del amor familiar. Mi vida como padre comenzó cuando tenía 27 años. Diego nació después de 3 años de matrimonio con Sandra, mi ex esposa. Trabajaba como albañil en esa época, ganaba poco, pero lo suficiente para sostener una familia pequeña. Recuerdo el día que cargué a mi hijo en brazos por primera vez. Ese bebé diminuto, pesando menos de 3 kilos, y yo prometiéndome que nunca pasaría por las dificultades que yo pasé cuando niño. Vengo de familia humilde. Mi padre era alcohólico, mi madre lavaba ropa ajena para complementar el ingreso. Éramos 5 hijos apretados en una casa de 2 cuartos. Empecé a trabajar a los 12 años, cargando mezcla de cemento en construcciones del barrio. Estudié de noche hasta lograr terminar la preparatoria. Nunca tuve lujo,
Nunca tuve domingo, nunca tuve padre presente en las juntas de la escuela. Por eso cuando Diego nació, prometí que sería diferente. Prometí que tendría todo lo que yo no tuve. Padre presente, comida en la mesa, ropa nueva, útiles escolares, cumpleaños con pastel. Y cumplí cada promesa. Los primeros años fueron difíciles, pero fueron buenos. Sandra se quedaba en casa cuidando a Diego. Yo trabajaba de lunes a sábado, a veces hasta el domingo cuando aparecía alguna obra que pagaba. Tiempo extra. Cada peso extra iba para el niño. Juguete, ropa, pañal bueno, leche en polvo de la marca más cara. Llegaba a casa cansado, con las manos callosas y la espalda doliendo, pero la sonrisa de mi hijo hacía que todo valiera la pena. Diego era un niño alegre, inteligente, cariñoso. Le gustaba ayudarme cuando hacía alguna reparación en casa. Se quedaba a mi lado, pasándome las herramientas, haciendo 1000 preguntas sobre cómo funcionaba cada cosa. A los 5 años ya sabía distinguir entre desarmador plano y desarmador de cruz. A los 7 me ayudaba a cambiar la regadera. Tenía orgullo de ese niño que quería aprender todo. Fueron 10 años buenos, 10 años de familia unida, de cenar en la mesa todas las noches, de paseos al parque los domingos, de Diego corriendo a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Estaba construyendo nuestra casa propia poco a poco. Siempre que sobraba dinero compraba material de construcción. Ladrillo por ladrillo, iba levantando lo que sería nuestro hogar definitivo. Diego tenía 10 años cuando todo se desplomó. Sandra empezó a ponerse extraña, distante. Se quejaba de que llegaba tarde, de que trabajaba demasiado, de que no le daba atención. Trataba de explicarle que era para darle una vida mejor a nuestra familia, pero no quería entender. Empezaron las peleas constantes, siempre después de que Diego se durmiera. Decía que se había casado con un hombre, no con un burro de trabajo. Un día llegué a casa y encontré una nota en la mesa de la cocina. No aguanto más esta vida. Me voy al Distrito Federal a intentar empezar de nuevo. Cuida bien a Diego. Así de simple. 10 años de matrimonio resumidos en 2 frases en un papel de panadería. Diego quedó destrozado. Preguntaba todos los días cuándo iba a regresar mamá. No sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años que su madre simplemente abandonó a la familia? ¿Cómo decirle que ella escogió una vida nueva en el DF en lugar de quedarse y construir junto con nosotros? Fue ahí que mi vida de verdad como padre comenzó. Padre y madre al mismo tiempo. Trabajar de día, cocinar de noche, ayudar con la tarea, llevarlo al doctor, ir a las juntas de la escuela, lavar ropa, planchar ropa, hacer comida para el día siguiente. Todo solo. Los primeros meses fueron una pesadilla. Llegaba de la obra muerto de cansancio y todavía tenía que hacerme cargo de la casa y del niño. Diego se quedaba con la vecina después de la escuela hasta que yo llegara. Muchas veces lo encontraba llorando, extrañando a su mamá. Me sentaba a su lado, lo abrazaba fuerte y le prometía que los dos íbamos a salir adelante. Y salimos. Lentamente, fuimos encontrando nuestra rutina. Diego aprendió a arreglársela solo en algunas cosas. Yo aprendí a cocinar más allá de espagueti y huevo frito. Organizamos la vida de una forma que funcionara para los dos. Los fines de semana íbamos a pescar al lago de la ciudad o veíamos películas juntos en el sillón. Era nuestra familia de 2 hombres. Diego creció siendo mi compañero. Me ayudaba en las reparaciones de la casa, íbamos juntos al súper. Sabía que nuestra situación económica era justa. Nunca pidió nada exagerado, nunca fue consentido. Aprendí a valorar cada logro nuestro, cada mejora en la casa, cada electrodoméstico nuevo que logramos comprar. Cuando cumplió 15 años, conseguí un trabajo mejor en una constructora grande. Era maestro de obra, ganaba casi el doble, pero la responsabilidad también era mayor. Me quedaba aún más horas fuera de casa, pero ahora Diego ya era más independiente. Cocinaba, cuidaba la casa, era un adolescente responsable. Fueron años buenos. Diego sacaba buenas calificaciones en la prepa,
ayudaba en casa, no me daba problemas. Estaba orgulloso del hombre que estaba formando. A los 18 años, empezó a trabajar como ayudante en una refaccionaria. Dijo que quería ayudarme con los gastos de casa, que ya era hombre suficiente para contribuir. Lloré de orgullo el día que trajo el primer sueldo a casa. Seguimos viviendo juntos hasta que cumplió 23 años, 5 años dividiendo los gastos, haciendo planes juntos, cuidándonos uno al otro. La casa estaba lista, tenía 3 recámaras, sala amplia, cocina grande, patio con parrilla, todo construido con nuestro sudor, ladrillo por ladrillo, cuarto por cuarto. Fue a los 23 años que Diego conoció a Fernanda, una muchacha bonita, de familia de clase media, que trabajaba como recepcionista en una clínica del centro. Al principio me cayó bien. Era educada conmigo. Ayudaba con la comida del domingo. Parecía querer de verdad a Diego. Noviaron 2 años antes de decidir casarse. Estaba feliz por mi hijo. Había encontrado una compañera. Estaba empleado en un taller mecánico ganando bien. Nuestra casa estaba lista para recibir a la nueva familia. Les ofrecí la recámara principal al matrimonio. Dije que yo me quedaría en la recámara más chica. Era natural que el hijo casado tuviera el mejor espacio de la casa. La boda fue sencilla pero bonita. Yo pagué la fiesta, el vestido, la decoración, la luna de miel. Gasté mis ahorros de 5 años en esa boda, pero estaba feliz. Era la boda de mi único hijo, el muchacho que crié solo, que se estaba volviendo un hombre de familia. Los primeros meses fueron tranquilos. Fernanda cocinaba bien, cuidaba la casa, parecía estar adaptándose. Diego siguió trabajando en el taller, yo en la constructora. Éramos una familia de 3 personas conviviendo bien en la casa que construí. Pero poco a poco, sutilmente, las cosas empezaron a cambiar. Fernanda empezó a hacer comentarios sobre que la casa era pequeña, sobre lo bueno que sería si tuvieran su privacidad. Diego empezó a llegar más tarde del trabajo, a quedarse menos tiempo platicando conmigo en la sala. Las comidas juntos se volvieron más raras. Un día, como 1 año después de la boda, Fernanda vino a platicar conmigo. Dijo que sus padres estaban pasando por dificultades económicas, que habían perdido la casa y necesitaban un lugar temporal para quedarse. Preguntó si podrían quedarse en el cuarto de visitas por algunas semanas hasta organizarse. Acepté, claro. Era familia de mi hijo ahora y nuestra casa tenía espacio. Algunas semanas se volvieron algunos meses. Los suegros de Fernanda se instalaron en el cuarto de visitas como si fuera para siempre. Empezaron a opinar sobre la organización de la casa, la comida, la televisión, en todo. Diego parecía no molestarse. Cuando trataba de platicar con él sobre la situación, decía que era temporal, que debería ser comprensivo, que la familia era así, ayudarse unos a otros. Me tragué las quejas porque no quería crear conflicto en la casa. Fue en esa época que sufrí el accidente. Una losa mal apuntalada se derrumbó en la obra donde trabajaba. Traumatismo cráneoencefálico grave, 5 costillas rotas, perforación en el pulmón. Estuve 5 meses en coma en la UCI del hospital regional. 5 meses donde mi hijo tomó las mejores decisiones para todos, como dijo. 5 meses donde mi casa, mi vida, mi lugar en el mundo fueron redistribuidos sin que yo tuviera voz. Cuando salí de ese hospital, después de casi morir, después de meses luchando por la vida, encontré 3 extraños en mi mesa del comedor y descubrí que mi propio hijo me había reducido a un estorbo que debería aceptar el cuartito de atrás como acto de caridad. Hay dolores que un hombre traga por años, hasta que un día la garganta no aguanta más, y cuando sale por la puerta de su propia casa cargando la vida en 2 maletas, se da cuenta de que el dolor más profundo no es físico. Es descubrir que el hijo que criaste solo te ve como un problema por resolver. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que las señales estaban todas ahí. Solo no quise verlas porque cuando uno ama a un hijo, prefiere creer que ciertos cambios son pasajeros, que ciertas actitudes son solo una mala racha que va a pasar. La primera señal que debería haberme alertado
fue cuando Fernanda empezó a hablar sobre nuestra casa, refiriéndose solo a ella y a Diego. Pasó unas 3 semanas después de que sus padres se mudaron al cuarto de visitas. Estábamos cenando y ella comentó que quería cambiar el color de la pared de la sala. En nuestra casa, creo que quedaría mejor un tono más claro, dijo mirando directamente a Diego, como si yo ni estuviera en la mesa. Esta es la casa del papá, respondió Diego, pero su voz no tenía la firmeza que yo esperaba. Tenía ese tono de quien solo está cumpliendo protocolo. ¡Ay, claro!, dijo Fernanda, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Perdón, suegro, es que ya nos sentimos tan en casa aquí. Dejé pasar. Pensé que era solo una forma de expresarse, una manera cariñosa de demostrar que se estaba sintiendo bien en nuestra familia. ¡Qué error! Algunas semanas después llegó un recibo de luz altísimo, casi el doble de lo normal. Cuando pregunté, descubrí que los padres de Fernanda habían traído un aire acondicionado portátil y lo dejaban prendido todo el día. Además, la suegra tenía la costumbre de bañarse largo con agua caliente y de dejar todas las luces de la casa prendidas para espantar a los ladrones. Cuando platiqué con Diego sobre la situación, dijo que debería tener paciencia, que los padres de Fernanda eran de una generación que no tenía conciencia sobre ahorro de energía, que eran personas grandes, acostumbradas a ciertas comodidades, que no debería ser tacaño con el recibo de luz. Tacaño. Mi propio hijo me llamó tacaño porque estaba quejándome de un recibo de energía que se había duplicado por huéspedes que ya llevaban 2 meses en mi casa. La tercera señal fue cuando empezaron a llegar paquetes a mi dirección con nombres de los suegros de Fernanda: electrodomésticos, ropa, productos de farmacia. Cuando pregunté sobre esto, descubrí que habían registrado mi dirección en varias tiendas en línea, porque era más seguro recibir en casa que en el trabajo. El problema es que algunos de esos paquetes venían con envío por cobrar. Y adivina quién pagaba cuando llegaba el repartidor y ellos no tenían cambio. Exacto. Llegaba del trabajo y encontraba el recibo en la mesa, con una nota. Roberto, pagué tu paquete, después me devuelves. Gracias. Eran cantidades pequeñas individualmente, 20 pesos aquí, 30 allá. Pero sumando, al final del mes estaba gastando casi 200 pesos en envíos de paquetes para personas que ni eran mi familia de verdad. Diego decía que estaba exagerando, que eran solo unos pesos, que no debería hacer drama por poca cosa, que una buena convivencia familiar requería ciertos sacrificios de todas las partes. Pero la señal más clara de que algo estaba mal fue cuando empezaron a tratarme como empleado en mi propia casa. Llegaba del trabajo y encontraba una lista de cosas por arreglar. Roberto, la llave del baño está goteando. Roberto, se fundió el foco del pasillo. Roberto, la coladera de la cocina está tapada. No es que me molestara hacer mantenimiento. A la casa. Era mi casa, mi responsabilidad. El problema era el tono de las solicitudes. No eran pedidos, eran órdenes. Y cuando me tardaba en resolver algo porque estaba cansado o porque tenía otros compromisos, empezaron los comentarios ácidos. Parece que hay gente que no le importa el bienestar de la familia, dijo la suegra de Fernanda un día cuando dejé para cambiar un foco hasta el fin de semana. Es difícil mantener una casa cuando las personas no colaboran, completó el suegro, leyendo el periódico en mi mesa del comedor. Miré a Diego esperando que dijera algo en mi defensa. Después de todo, había trabajado todo el día en la construcción de un edificio. Llegado a casa a las 7 de la noche, me bañé, cené, y ellos querían que subiera a una escalera para cambiar un foco a las 9 de la noche, a oscuras. Diego no dijo nada. Bajó la cabeza y siguió viendo el celular como si no hubiera escuchado los comentarios. Fue en ese momento que entendí que mi hijo había escogido un bando, y no era el mío. Las sugerencias sobre mejoras en la casa empezaron a ser más frecuentes y más caras. La mamá de Fernanda pensaba que la cocina quedaría más moderna con azulejos nuevos. Su papá dijo que el patio rendiría más si tuviera una cubierta para hacer carnes asadas incluso cuando lloviera.
Fernanda comentaba que sería padrísimo si la sala tuviera piso de porcelanato en lugar del cerámico que yo había puesto. Todas las sugerencias venían acompañadas de elogios a mi habilidad manual. Usted tiene tanta experiencia con construcción, Roberto. Sería fácil para usted hacer esto. Con su conocimiento, debe ser pan comido cambiar ese piso. Un hombre hábil como usted hace estas reparaciones con los ojos cerrados. Y yo, como un idiota, me sentía halagado. Pensaba que finalmente estaban reconociendo mi valor, mi experiencia profesional, mi capacidad de transformar la casa. No me di cuenta de que me estaban manipulando para trabajar gratis los fines de semana. Empecé la remodelación de la cocina un viernes. Compré azulejo, boquilla, pegamento, todo de mi dinero. Trabajé sábado y domingo enteros rompiendo pared, preparando la superficie, pegando los azulejos nuevos. El lunes fui a trabajar en la constructora con dolores en la espalda y las manos en carne viva. Cuando la remodelación quedó lista, no recibí un gracias. Recibí comentarios sobre cómo la boquilla podría haber sido de un color diferente y sobre cómo algunos azulejos habían quedado ligeramente desalineados. La cubierta del patio fue la gota que derramó el vaso que debería haberme alertado. Gasté 6,000 pesos de mi propio dinero en material. Trabajé 4 fines de semana seguidos soldando estructura metálica, fijando láminas, haciendo acabado. Cuando terminé, hicieron una carne asada para celebrar la nueva área. No me invitaron a participar. Dijeron que debería descansar, que ya había hecho demasiado. Vi por la ventana de mi cuarto a los padres de Fernanda recibiendo a sus amigos, usando mi parrilla en el área que construí como si fueran los dueños de la casa. Diego estaba ahí con ellos, riéndose, sirviendo cerveza, haciendo el papel de anfitrión. En mi casa, en el área que construí, con el dinero que gasté. Esa noche, acostado en la cama, escuchando el ruido de la fiesta que pasaba en mi patio sin mí, entendí que me había vuelto peón de mi propia casa. Trabajaba fuera durante la semana para pagar las cuentas y trabajaba en casa los fines de semana para agradar a Fa. Personas que me veían como mano de obra gratuita. Pero aún así no reaccioné. Aún así me tragué la humillación, porque pensaba que era mejor mantener la paz familiar, porque pensaba que un hombre debe aguantar ciertas cosas en silencio para no ser visto como problemático. ¡Qué equivocación! ¡Qué error monumental! Existe una soledad específica de hombre que crió a un hijo solo y después se ve siendo tratado como estorbo por ese mismo hijo. Es una soledad que corta más profundo que cualquier herida física, porque ataca exactamente lo que un padre considera más sagrado, la gratitud y el respeto del hijo que crió. En los últimos meses antes del accidente, ya estaba comiendo solo en la mayoría de las comidas. Ellos cenaban más tarde, o hacían bocadillos en el cuarto, o simplemente no aparecían a la hora de la comida. Preparaba mi plato, me sentaba en la mesa que construí con mis propias manos y comía en silencio, escuchando las risas que venían de los otros cuartos de la casa. ¿Cuántas veces un padre acepta migajas de atención pensando que por lo menos eso es mejor que el conflicto abierto? ¿Cuántos hombres se convencen de que estar siendo tolerado en su propia casa es mejor que estar solo? Estaba a punto de descubrir que 5 meses de coma pueden cambiar muchas cosas, incluyendo el valor de un hombre de 55 años para decir «basta» cuando todo mundo piensa que debería conformarse con el cuartito de atrás. Si hubiera sabido que ese miércoles por la mañana sería mi último día consciente en casa, habría prestado más atención a cada detalle. Habría memorizado el olor del café que yo mismo preparé a las 5 de la mañana, el ruido de mis herramientas siendo organizadas en la caja, el peso de mi credencial de trabajo en el bolsillo de la camisa. El accidente pasó en una remodelación de un edificio comercial en el centro de la ciudad. Una losa mal apuntalada, un momento de distracción, y de repente estaba sepultado debajo de 2 toneladas de concreto. Lo último que recuerdo es haber gritado el nombre de Diego. No sé por qué, pero en el momento que pensé que iba a morir, fue el nombre de mi hijo lo que salió de mi boca.
Lo que no sabía es que mientras yo luchaba por la vida en una UCI, sedado, intubado, dependiendo de máquinas para respirar, mi casa estaba siendo redistribuida como si yo ya hubiera muerto. Mi vida estaba siendo reorganizada por personas que tenían interés en verme como un problema resuelto. Descubrí después, platicando con algunos vecinos, cómo fue el proceso. En la primera semana después del accidente, Diego todavía iba al hospital todos los días. Lloraba en el pasillo, platicaba con los doctores, preguntaba sobre mi estado. Los vecinos comentaban cómo estaba sufriendo, cómo estaba preocupado por su papá. En la segunda semana las visitas disminuyeron. Diego pasó a ir al hospital día sí, día no. Cuando iba, se quedaba menos tiempo. Empezó a hablar sobre las dificultades prácticas de la situación, las cuentas que llegaban, la responsabilidad de cuidar la casa, la incertidumbre sobre mi recuperación. Fue en la tercera semana que los padres de Fernanda empezaron a participar más activamente en las decisiones. Acompañaban a Diego en las visitas al hospital, platicaban con los doctores como si fueran familia cercana, daban opiniones sobre tratamientos y pronósticos. Lentamente, fueron asumiendo el papel de responsables de la situación. El suegro de Fernanda, don Gerardo, tenía una habilidad particular para transformar conversaciones sobre mi estado de salud en discusiones sobre aspectos prácticos. «Es una situación muy difícil para Diego», decía para quien quisiera escuchar. Un muchacho joven teniendo que cuidar casa, trabajar y todavía lidiar con esta incertidumbre sobre su papá. La suegra, doña Marlene, era más directa. Comentaba con las vecinas que era una lástima que yo estuviera ocupando una cama de UCI tanto tiempo cuando las posibilidades de recuperación eran tan bajas. Decía que Diego estaba sacrificándose demasiado por una situación que tal vez no tuviera solución. En la cuarta semana dejaron de visitarme diariamente. Diego iba al hospital solo 2 veces por semana, siempre acompañado de los suegros. Cuando los doctores hablaban sobre mi evolución, escuchaban con cara de quien ya había aceptado el peor escenario posible. Fue también en esa época que empezaron las mejoras necesarias en la casa. El primero fue el aire acondicionado del cuarto principal. Con toda esta tensión, Fernanda no está pudiendo dormir bien, explicó Diego a la vecina doña Rosa, y el calor está terrible en este cuarto. Compraron el aire acondicionado más caro de la tienda. Split Inverter, 24,000 BTU, con Wi-Fi y control de temperatura. 15,000 pesos que salieron de mi cuenta corriente. Diego tenía poder para emergencias médicas y aparentemente eso incluía emergencias de climatización. El segundo fue la televisión de la sala. La mía, de 42 pulgadas. Era muy pequeña para el tamaño de la sala. Compraron una de 65 pulgadas, Smart TV, 4K, con sonido envolvente. Otros 8,000 pesos de mi cuenta. El papá siempre quiso una televisión buena, dijo Diego para justificar la compra. Cuando despierte va a estar feliz de ver que finalmente tenemos una tele decente. Mentira. Estaba satisfecho con mi televisión. Veía noticias en la mañana y fútbol el fin de semana. No necesitaba Smart TV ni 4K, pero ahora tenía una, pagada, con mi dinero, para el entretenimiento de personas que ya habían decidido que no despertaría para usarla. La remodelación del baño vino en el segundo mes. La regadera tiene poca presión, dijo Fernanda, y la mampara está muy vieja, con el hule reseco. 10,000 pesos en materiales de primera línea, regadera eléctrica de última generación, mampara de vidrio templado, cubierta de mármol, espejo con LED. Todo pagado con mi cuenta corriente. Todo necesario para mantener la casa en buenas condiciones. Todo decidido por personas que vivían en mi casa de favor y que ahora gastaban mi dinero como si fuera herencia anticipada. En el tercer mes fue el turno de la cocina. Los gabinetes están muy viejos, decidió doña Marlene, y esta tarja ya no combina con el resto de la casa. 16,000 pesos en gabinetes sobre diseño, tarja de granito, anafe nuevo,
horno eléctrico empotrado. Diego justificaba cada gasto como inversión en la casa. Decía que cuando yo despertara, estaría orgulloso de ver cómo habían cuidado bien mi patrimonio, cómo habían valorizado el inmueble durante mi ausencia. La realidad es que estaban gastando mis ahorros de 15 años de trabajo pesado, el dinero que junté peso a peso, haciendo tiempo extra, ahorrando en el almuerzo, comprando ropa en oferta. Se estaba quemando en caprichos y lujos para personas que me veían como un obstáculo temporal. En el cuarto mes decidieron profesionalizar el jardín. Contrataron un paisajista para rehacer todo el patio. Pasto sintético, sistema de riego automático, iluminación decorativa, plantas ornamentales carísimas. 24,000 pesos para transformar mi patio sencillo en un escenario de revista de decoración. Cuando Roberto despierte, va a amar ver qué bonito quedó el jardín, dijo Fernanda a la vecina. Como si fuera a despertar y emocionarme al saber que habían quemado el equivalente a 6 meses de mi sueldo en plantas que yo ni escogí. Pero la explotación no era solo financiera, era también emocional y social. En los últimos 2 meses que pasé inconsciente, empezaron a recibir visitas como si fueran los dueños de la casa. Carnes asadas el fin de semana, cenas entre semana, reuniones familiares de los padres de Fernanda. Mis vecinos comentaban lo extraño que era ver tanta actividad en mi casa mientras yo estaba internado. Cómo los suegros de Fernanda parecían muy cómodos para personas que estaban solo ayudando temporalmente. Cómo Diego parecía más un invitado que un hijo de la casa. Doña Rosa, que vivía en la casa de al lado hace 20 años, me contó después que cierta vez preguntó a Fernanda cómo me estaba recuperando. La respuesta fue: todavía no sabemos si va a despertar. Los doctores dicen que puede quedarse así para siempre. Cuando doña Rosa ofreció ayuda, si necesitaban algo, Fernanda respondió: nosotros nos estamos arreglando bien, ya nos acostumbramos a la situación. Ya se habían acostumbrado a la situación, a mi ausencia, a la libertad de gastar mi dinero, al control total de mi casa, a la vida que habían construido encima de la posibilidad de mi muerte. Lo que más dolía después, cuando supe todo esto, no era ni el dinero gastado. Dinero se recupera trabajando. Lo que dolía era entender que mi propio hijo había participado activamente en el proceso de borrarme de mi propia vida. Diego no era víctima de las circunstancias, no estaba siendo manipulado por los suegros contra su voluntad. Estaba participando conscientemente en un plan para asumir mi casa y mi cuenta bancaria, como si yo ya hubiera muerto. Porque mientras yo luchaba contra la muerte en una UCI, dependiendo de respirador artificial, él estaba escogiendo papel tapiz para el cuarto que sería nuestro cuarto, cuando yo ya no lo necesitara más. Mientras los doctores trabajaban para mantenerme vivo, él estaba planeando una vida donde yo ya no existía. Existe un dolor específico que solo un padre puede entender. Es el dolor de descubrir que el hijo que criaste, solo que amaste incondicionalmente, que trabajaste el doble para darle todo, estaba deseando secretamente que no despertaras, porque sería más fácil así, más práctico, más conveniente. Una herencia sin testamento es mucho más simple que un padre vivo cobrando explicaciones sobre 60,000 pesos gastados en remodelaciones innecesarias. Un muerto no cuestiona, no se queja, no estorba los planes. Cuando finalmente desperté del coma, después de 5 meses luchando por la vida, encontré una casa irreconocible, lujosa, moderna, decorada con mi dinero para el gusto de personas que ni eran mi familia, y encontré 3 extraños en mi mesa del comedor, mirándome como si yo fuera el intruso. «Usted ya tuvo su tiempo», dijo mi nuera, como si mi vida, mis 55 años, mi sudor de 30 años de trabajo, fueran solo mi tiempo que había terminado. El mismo hombre que cargó al hijo en las espaldas, un día se ve sin piso donde pararse. Y cuando eso pasa por causa del propio hijo, el dolor es tan profundo que ni lágrimas logran aliviarlo. Lo primero que hice después de salir de casa
fue ir al hospital donde pasé 5 meses internado. Necesitaba platicar con el doctor Enrique, el neurólogo que siguió mi caso. Tenía algunas preguntas que necesitaban respuesta antes de tomar cualquier decisión sobre qué hacer con mi vida. El doctor Enrique me recibió en su consultorio particular al final de la tarde. Era un hombre de unos 60 años, cabello completamente canoso, lentes, graduados gruesos, ese tipo de doctor que inspira confianza solo con mirarlo. Cuando me vio entrar, sonrió como si estuviera viendo un milagro caminando. «Roberto, qué bueno verte aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Estás tomando los medicamentos correctamente?» Me senté en la silla frente a su escritorio y fui directo al grano. «Doctor, necesito saber algo. Durante el tiempo que estuve internado, ¿llegó a dar algún pronóstico malo a mi familia? ¿Llegó a decir que podía no despertar?» Frunció el ceño, claramente sorprendido por la pregunta. «Roberto, tu pronóstico siempre fue reservado pero optimista. Tuviste una evolución muy buena desde la primera semana. ¿Por qué preguntas eso?» «Porque mi familia me dijo que los doctores pensaban que podía quedarme en coma para siempre». El doctor Enrique se recostó en la silla y se quedó mirándome en silencio por algunos segundos. Después tomó mi expediente del cajón y empezó a hojearlo. «Roberto, mira lo que está escrito aquí. Paciente con buena respuesta a los estímulos, movimiento espontáneo preservado, señales neurológicas estables. Esto es del 10º día de internación. En el 20º día, evolución favorable, reducción gradual de la sedación programada. En el 30º día, paciente demuestra señales de despertar espontáneo, pronóstico optimista para recuperación completa». Cada frase que leía era como un golpe en el estómago. Mi familia sabía que iba a despertar, sabía que me iba a recuperar, y aún así tomaron decisiones como si fuera a morir. «Doctor, ¿llegó a explicar esto a mi hijo? ¿Él sabía de mi pronóstico?» «Roberto, platiqué personalmente con tu hijo varias veces. Le expliqué cada etapa de tu recuperación. Siempre pareció entender perfectamente. Incluso en las últimas semanas, le dije claramente que despertarías pronto y que debería prepararse para recibirte en casa». Prepararse para recibirme en casa. Se prepararon, sí. Prepararon mi casa para que yo ya no fuera bienvenido en ella. Salí del consultorio con una certeza amarga en el alma. Mi hijo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada remodelación, cada gasto, cada decisión tomada durante mi coma fue una elección consciente de ignorar mi recuperación y tratar mi ausencia como permanente. Mi segunda parada fue en el banco. Necesitaba saber exactamente cuánto dinero había sido gastado durante los 5 meses que estuve inconsciente. Pedí un estado de cuenta detallado de la cuenta corriente y del ahorro desde el día del accidente. La empleada de la sucursal, una muchacha de unos 25 años, imprimió los estados de cuenta y me los entregó con una sonrisa simpática. Cuando empecé a revisar los números, su sonrisa fue desapareciendo gradualmente. «¿Está bien, señor? ¿Necesita agua?» No estaba bien. En 5 meses habían gastado 84,000 pesos de mi cuenta. 84,000 pesos que representaban 4 años de ahorro riguroso. El equivalente a 15 meses de mi salario líquido. Mi vida entera de trabajo resumida. Remodelaciones y caprichos para personas que vivían en mi casa de favor. Aire acondicionado, 15,000. Televisión, 8,000. Remodelación del baño, 10,000. Cocina sobre diseño, 16,000. Paisajismo, 24,000. Y un montón de gastos menores, ropa, perfumes, restaurantes caros, productos de farmacia, hasta una laptop nueva que costó 7,000 pesos. Cada línea de ese estado de cuenta era prueba de que habían transformado mi cuenta bancaria en una fuente inagotable de recursos para realizar deseos personales. No estaban cuidando la casa o manteniendo mi patrimonio, se estaban aprovechando de mi situación para vivir un nivel de vida que nunca podrían pagar solos. Pedí a la empleada que imprimiera también todos los comprobantes de retiro y transferencias. Quería documentar cada peso que salió de mi cuenta.
Si fuera necesario, tendría prueba de todo. Mi tercera parada fue en una pensión sencilla cerca del centro de la ciudad. 100 pesos por día, cuarto individual, baño compartido, desayuno incluido. No era lujo, pero era digno. Y era mío. Nadie me iba a mirar como si fuera un estorbo o me iba a decir que ya había tenido mi tiempo. En el cuarto de la pensión, solo por primera vez en meses, me senté en la cama y empecé a elaborar un plan. No era un plan de venganza. Era un plan de recuperación de mi dignidad, un plan para retomar el control de mi vida y enseñar algunas lecciones importantes sobre respeto y consecuencias. Lo primero que hice fue llamar al banco y cancelar el poder que había dado a Diego cuando empecé a trabajar en la construcción. Era un poder para emergencias médicas que aparentemente él interpretó como carta blanca para gastar mi dinero en cualquier cosa. Señor Roberto, ¿está seguro que desea cancelar el poder? Va a necesitar venir personalmente a la sucursal mañana temprano para firmar los documentos. Estoy absolutamente seguro, respondí, y quiero también bloquear cualquier movimiento en la cuenta que no sea hecho personalmente por mí. El segundo paso fue llamar a mi hermano José, que vivía en otra ciudad. No teníamos mucho contacto, pero era la única familia de sangre que me quedaba después de que mis padres murieran. Roberto, órale, qué susto nos diste. ¿Cómo estás? Diego me habló contándome del accidente. Dijo que estabas mal, pero que habías despertado. José, necesito contarte algo, y necesito un favor. Le expliqué toda la situación. El dinero gastado, la casa ocupada por los suegros de la nuera, el trato que recibí cuando regresé del hospital. José se quedó en silencio durante la mayor parte de la conversación, solo haciendo algunas preguntas para aclarar detalles. Órale, no puedo creer que Diego te haya hecho eso. Criaste a ese muchacho solo, le diste todo. José, necesito que vengas acá. Necesito un testigo para lo que voy a hacer, y tal vez necesite un lugar donde quedarme por un tiempo hasta resolver mi situación. Claro, hermano. Mañana mismo tomo carretera. ¿Quieres que lleve a Sandra? Sandra era su esposa, una mujer buena que siempre fue simpática conmigo. Si puede venir sería padrísimo. Entre más testigos, mejor. El tercer paso fue buscar al abogado que había cuidado la documentación de mi casa cuando terminé la construcción. Lic Mauricio, un hombre serio, competente, que conocía mi situación financiera y familiar. Hice cita para el día siguiente. Iba a necesitar orientación jurídica para lo que estaba planeando. Quería estar seguro de que todo se haría dentro de la ley, pero también quería estar seguro de que sería eficaz. En la pensión, durante la noche, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Traté de entender cómo mi hijo, el niño que crié con tanto amor, había llegado al punto de tratarme como un estorbo. Traté de encontrar disculpas, justificaciones, motivos que explicaran su comportamiento, pero la verdad dolía demasiado para ser ignorada. Diego no estaba siendo influenciado por los suegros, estaba siendo cómplice de ellos. Las decisiones tomadas durante mi coma no le fueron impuestas, fueron aceptadas y ejecutadas por él. Mi hijo me había reducido a una fuente de recursos y una complicación logística. Durante 5 meses vivió como si yo ya hubiera muerto. Gastó mi dinero, ocupó mi espacio, planeó un futuro donde yo no existía. Y cuando desperté, inconvenientemente vivo, trató de empujarme al cuartito de atrás como si fuera un acto de caridad. Existe un momento en la vida de un hombre en que se da cuenta de que tiene 2 opciones: aceptar ser irrespetado para siempre o luchar por su propia dignidad, aunque eso signifique confrontar a las personas que más ama. Yo estaba en ese momento, a los 55 años, después de criar un hijo solo, después de casi morir en un accidente, después de descubrir que mi propia familia me veía como desechable, había llegado a la encrucijada más importante de mi vida. ¿Cuántos padres pasan por la misma situación y escogen tragarse la humillación para mantener la paz familiar? ¿Cuántos hombres
aceptan el papel de estorbo en su propia casa porque piensan que no tienen opción? ¿Cuántos prefieren la migaja de tolerancia al riesgo del enfrentamiento necesario? Estaba a punto de descubrir que un hombre nunca es muy viejo para recuperar su dignidad, que nunca es tarde para enseñar respeto a quien olvidó el significado de la gratitud, que algunos puentes después de quemarse no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos. En la mañana siguiente, después de una noche mal dormida en 1915, el colchón duro de la pensión, desperté con una claridad que no sentía en años. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Sabía que sería doloroso, que sería definitivo, que cambiaría mi relación con mi hijo para siempre. Pero también sabía que era necesario, porque un hombre que no lucha por su propia dignidad no puede enseñar dignidad a nadie, y un padre que acepta falta de respeto de sus propios hijos está enseñando que irrespetarlo no tiene consecuencias. Era hora de enseñar algunas lecciones que deberían haberse aprendido hace mucho tiempo. La primera llamada de Diego llegó 2 horas después de que salí de casa. Estaba en el cuarto de la pensión, organizando las pocas pertenencias que había llevado, cuando el teléfono sonó. Miré su nombre en la pantalla y escogí no contestar. Quería que sintiera el sabor de la ansiedad, de la incertidumbre, de la falta de control. Quería que experimentara un poquito de lo que sentí cuando desperté y ya no sabía cuál era mi lugar en el mundo. La segunda llamada llegó 15 minutos después. Esta vez contesté. «Papá, ¿dónde está? Necesitamos platicar». Se fue sin decir nada. Dije lo que tenía que decir, Diego. Dije que iba a resolver mi vida. Pero papá, no puede simplemente salirse de casa así. Vamos a platicar con calma, resolver esta situación. ¿Resolver qué situación, Diego? ¿La situación de que regrese al cuartito de atrás? ¿La situación de que acepte ser tolerado en mi propia casa? Hubo silencio del otro lado de la línea. Casi podía escuchar sus pensamientos corriendo, tratando de encontrar palabras que pudieran minimizar el problema. «Papá, no es así. Usted entendió mal. Nadie quiere que viva en el cuartito. Fue solo una sugerencia temporal hasta que nos organicemos». «¿Organizarme cómo, Diego? Gastaste 84,000 pesos de mi cuenta en 5 meses. 84,000 pesos en remodelaciones y lujos para personas que viven en mi casa de favor. ¿Cómo exactamente piensas que nos vamos a organizar?» Otro silencio, más largo esta vez. Casi podía escuchar la desesperación creciendo en su cabeza. «Papá, ¿cómo sabe esa cantidad? ¿Fue al banco?» «Claro que fui al banco, Diego, y fui al hospital también. Platiqué con el doctor Enrique. Me contó cómo fue mi pronóstico durante el coma. Usted sabía que iba a despertar, ¿verdad? Papá, sabías que me iba a recuperar y aún así gastaste mi dinero como si fuera a morir. Sabías que iba a regresar a casa y aún así dejaste que los suegros de Fernanda se instalaran como dueños de la situación. No es así, papá. Usted está interpretando todo mal. Entonces explícame cómo es, Diego. Explícame cómo gastar 15,000 pesos en aire acondicionado para el cuarto principal es cuidar la casa para mi regreso. Explícame cómo comprar una TV de 8,000 pesos es pensar en mi bienestar». La tercera persona entró a la llamada. Era la voz de Fernanda al fondo. «Dile que podemos platicar sobre eso, que podemos devolver el dinero poco a poco». Devolver poco a poco, como si fuera un favor que estaban haciendo. Como si 84,000 pesos fuera una cantidad que podrían devolver poco a poco con el sueldo de mecánico de Diego y el trabajo de recepcionista de Fernanda. «Diego, ¿dónde piensan que van a conseguir 84,000 pesos para devolverme?» «Nosotros le echamos ganas, papá, pero usted necesita regresar a casa. Platicamos, resolvemos todo en buena onda». «No voy a regresar a casa, Diego. Esa ya no es mi casa. Esa es la casa donde ustedes viven, donde ustedes toman decisiones, donde ustedes gastan el dinero que quieran. Yo no tengo lugar en esa casa». «Papá, no diga eso. Claro que tiene lugar. ¿En el cuartito de atrás?
Silencio nuevamente. No podía negar que era exactamente eso lo que me había ofrecido. Papá, vamos a resolver esto. Usted está molesto. Es normal, pero vamos a platicar y resolver. Colgué el teléfono. 10 minutos después, volvió a llamar. No contesté. 15 minutos después, otra. La llamada. Tampoco contesté. En 2 horas Diego había llamado 12 veces. Las últimas llamadas vinieron acompañadas de mensajes de WhatsApp. Papá, por favor conteste el teléfono. Papá, estamos preocupados. Acaba de salir del hospital. Papá, vamos a resolver esto en familia. Papá, ¿dónde está? Por lo menos diga que está bien. En la mañana siguiente, mi hermano José llegó de viaje. Era extraño ver a mi hermano ahí, porque normalmente solo nos encontrábamos en velorios o bodas. Pero cuando me vio en el vestíbulo de la pensión, me abrazó fuerte como cuando éramos niños. ¿Cómo estás, mano? Sobreviviendo, José. Sobreviviendo y aprendiendo. Fuimos a desayunar a una panadería cerca de la pensión. Le conté todos los detalles que no había mencionado en la llamada. Los gastos excesivos, las remodelaciones innecesarias, la forma como me recibieron cuando regresé del hospital. Roberto, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres pelear en la justicia? Quiero mi dignidad de vuelta, José. Y quiero que entiendan que no pueden tratar a un padre como basura desechable. ¿Y cuál es el plan? Fue ahí que le expliqué lo que había platicado con el LIC. Mauricio, el abogado, la tarde anterior. Mi casa estaba a mi nombre. Tenía derecho legal de recuperar la posesión, de escoger quién podía o no vivir ahí. Tenía derecho de exigir la salida de ocupantes no autorizados. Pero antes del aspecto legal, quería hacer algo que afectara su psicología. Quería que sintieran lo que yo sentí cuando descubrí que ya no era bienvenido en mi propia casa. El plan era simple: aparecer en la casa a la hora del almuerzo, cuando todos estarían reunidos, acompañado de mi hermano como testigo, y dar un plazo de 72 horas para que los suegros de Fernanda dejaran mi casa. Después de eso, iniciaría las medidas legales necesarias. Pero antes de ir a casa, teníamos otra parada que hacer. José me acompañó al banco. Quería cerrar completamente cualquier acceso que otras personas tuvieran a mis cuentas. Cancelar tarjetas adicionales, cambiar contraseñas, dejar claro que solo yo podría mover mi dinero. Fue en la sucursal que descubrí otra sorpresa desagradable. Además del poder que Diego había usado para gastar mi dinero, también había solicitado una tarjeta de crédito adicional a mi nombre. Una tarjeta con límite de 10,000 pesos que estaba siendo usada regularmente. El estado de cuenta de la tarjeta mostraba gastos en restaurantes caros, tiendas de ropa, farmacias, súpers gourmet, gasolineras. En 5 meses había gastado más de 30,000 pesos en la tarjeta de crédito. 30,000 pesos que yo ni sabía que existían. Señor Roberto, esta tarjeta fue solicitada con base en el poder. Todos los documentos están en orden, explicó la gerente. ¿Y ahora? ¿Cómo hago para cancelar esta tarjeta y no pagar esta deuda que yo no hice? El señor puede impugnar las compras, pero necesita probar que no autorizó los gastos. Como la tarjeta fue emitida con base en un poder válido, puede ser complicado. Otros 30,000 pesos. En total, mi hijo y mi nuera habían gastado 114,000 pesos en 5 meses. 114,000 pesos que representaban más de 5 años de ahorro riguroso. José estaba sentado a mi lado, escuchando todo en silencio. Cuando salimos de la sucursal, movió la cabeza con indignación. Roberto, esto no es solo ingratitud. Esto es robo, puro y simple. Por eso vamos a resolver esto de una vez por todas. Llegamos a mi casa a las 2 de la tarde de un jueves. Toqué la puerta y esperé. Escuché pasos, conversaciones bajas del otro lado, como si estuvieran decidiendo quién iba a abrir. Finalmente, la puerta se abrió. Era Fernanda. Cuando me vio parado en el umbral de la puerta con mi hermano al lado, su expresión cambió completamente. Salió de la frialdad calculista hacia algo cercano al pánico. Suegro. Regresó. Esta es mi casa, Fernanda. Yo no regresé. Vine.
Entramos sin ser invitados. En la sala, encontramos a sus padres viendo la tele nueva de 65 pulgadas que habían comprado con mi dinero. Diego estaba en el trabajo, pero los suegros estaban en casa como siempre, disfrutando el hogar que habían creado a mis costillas. Don Gerardo, doña Marlene, ustedes tienen 72 horas para salirse de mi casa. Don Gerardo se levantó del sillón despacio, con esa calma arrogante de quien piensa que puede controlar cualquier situación. Roberto, usted está alterado. Vamos a platicar con calma. No hay nada que platicar. Ustedes están viviendo en mi casa hace meses sin pagar un peso de renta. Gastaron mi dinero en remodelaciones que yo no autoricé. Ustedes tienen 72 horas para irse. No puede hacer eso, dijo doña Marlene, su voz saliendo más estridente que lo normal. Nosotros vivimos aquí hace meses. Tenemos derecho. ¿Qué derecho, doña Marlene? Ustedes son huéspedes que extendieron demasiado la estadía. Yo soy el propietario, tengo la escritura, pago predial, puedo escoger quién vive en a mi casa. Fue ahí que Fernanda trató de intervenir. Suegro, vamos a esperar a que llegue Diego. Resolvemos esto en familia. ¿Familia? La miré como si estuviera viendo un marciano. Usted me dijo que ya tuve mi tiempo. ¿De qué familia está hablando? José estaba grabando la conversación en su celular. Era orientación del abogado para documentar todo lo que se dijera. Fernanda, ustedes gastaron 114,000 pesos en 5 meses. 114,000 pesos de mi dinero en cosas que nunca pedí, nunca autoricé, nunca quise. ¿Podemos explicar eso? Explique entonces. Explique por qué necesitaban un aire acondicionado de 15,000 pesos mientras yo estaba en coma. Explique por qué era necesario una tele nueva de 8,000 pesos. Explique por qué gastaron 24,000 pesos en paisajismo cuando ni sabían si iba a despertar. Don Gerardo trató de retomar el control de la situación. Roberto, las remodelaciones valorizaron su casa. Debería agradecer, no quejarse. Fue la frase equivocada en el momento equivocado. La rabia que estaba controlando hacía 2 días finalmente explotó. ¿Agradecer? Debería agradecer que gastaran mi dinero sin permiso. Debería agradecer que ocuparan mi casa como si fueran dueños. Debería agradecer que me recibieran en mi propia casa como si fuera un intruso. Está exagerando. 72 horas, repetí, la voz saliendo firme y definitiva. Después de eso, regreso aquí con alguacil y policía. Ustedes escogen. ¿Se van por las buenas o se van por las malas? Fernanda empezó a llorar. No era llanto de tristeza, era llanto de desesperación de quien se da cuenta de que el esquema acaba de desmoronarse. Suegro, no tenemos a dónde ir. Debían haber pensado en eso antes de gastar mi dinero como si fuera de ustedes. Debían haber pensado en eso antes de tratarme como estorbo en mi propia casa. Salimos de ahí dejando 3 personas en pánico total. José estaba impresionado con la frialdad que logré mantener durante la conversación. Órale, fuiste quirúrgico, no esperaban eso. Pensaban que iba a aceptar cualquier migaja de tolerancia. Pensaban que un hombre de 55 años que casi se murió iba a estar agradecido por tener un rinconcito donde vivir. El teléfono empezó a sonar antes de que llegáramos a la pensión. Diego, desesperado, tratando de entender qué estaba pasando. Esta vez contesté, ¿qué onda, Diego? Papá, ¿qué historia es esa de que va a correr a la familia de Fernanda? No puede hacer eso. Puedo. Y lo hice. Tienen 72 horas. Papá, ellos no tienen a dónde ir. Su problema, Diego. Debían haber pensado en eso antes de convertir mi casa en hotel gratis. Papá, vamos a platicar. Esto no va a resolver nada. Sí va a resolver, Diego. Me va a devolver el control de mi propia casa. Me va a devolver la dignidad de escoger quién vive conmigo. ¿Y yo, papá? ¿También me va a correr? La pregunta que estaba esperando. La pregunta que definiría el futuro de nuestra relación. Eso depende de ti, Diego. Puedes quedarte, pero con algunas condiciones. ¿Qué condiciones? Primera, vas a devolver cada peso de los 114,000 pesos que gastaron sin mi permiso. Segunda,
Vas a pagar renta desde ahora. Tercera, quien toma decisiones sobre la casa soy yo, no ustedes. Papá, ¿cómo voy a conseguir 114,000 pesos? Tu problema, mijo. Lograste gastar, vas a lograr devolver. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. El silencio que siguió fue uno de esos. Del otro lado de la línea, mi hijo estaba midiendo el costo real de haberme irrespetado. Estaba calculando si valía la pena pedir disculpas o si era mejor irse al enfrentamiento directo. Escogió el enfrentamiento. Papá, está siendo injusto. Solo hicimos lo que pensábamos que era mejor para todos. Fue ahí que colgué el teléfono por última vez, porque entendí que mi hijo había hecho su elección final. Había escogido el lado de los suegros, el lado de los gastos irresponsables, el lado de quien me veía como obstáculo. Las siguientes 72 horas serían decisivas. O entendían que irrespetar a un padre tiene consecuencias, o aprenderían en la justicia. Los 3 días que siguieron fueron los más largos de mi vida, no por ansiedad o nervios, pero porque cada hora parecía cargar el peso de una decisión que cambiaría todo para siempre. José se quedó conmigo en la pensión, y su presencia me daba fuerza para mantener la firmeza que el momento exigía. En la mañana del segundo día, Diego apareció en la pensión. La dueña de la pensión, una señora de unos 60 años, que ya había escuchado parte de mi historia, vino a buscarme al cuarto. «Señor Roberto, hay un muchacho aquí abajo preguntando por usted. Dice que es su hijo». Bajé y encontré a Diego en el pequeño vestíbulo de la pensión. Estaba con cara de quien no durmió bien en días, los ojos rojos, la barba sin afeitar. Por primera vez en meses, parecía verdaderamente afectado. «Papá, necesitamos platicar». «¿Sobre qué, Diego?» «Sobre esta situación. No puede correr a todo mundo de casa. Fernanda está desesperada, sus papás no saben qué hacer». Me senté en un sillón viejo del vestíbulo y miré a mi hijo. Por un momento vi al niño de 10 años que lloraba cuando su mamá se fue. Por un momento sentí ganas de abrazarlo y decirle que todo estaba bien, que podíamos resolver todo en una plática. Pero entonces recordé la frase de Fernanda: «Usted ya tuvo su tiempo». Recordé los 114,000 pesos gastados sin permiso. Recordé a los suegros sentados en mi mesa como dueños de la situación, y las ganas de abrazarlo se fueron. «Diego, te voy a hacer una pregunta, y quiero una respuesta honesta. Durante los 5 meses que estuve en coma, ¿en algún momento pensaste, cuando mi papá despierte va a querer saber cómo gasté su dinero?» Se quedó en silencio por algunos segundos, mirando al suelo. «Papá, yo...» Respuesta simple, Diego, sí o no. ¿Pensaste en las consecuencias de gastar mi dinero? Pensé que usted iba a entender que necesitábamos hacer esas mejoras. Eso no responde mi pregunta. ¿Pensaste o no pensaste? Más silencio. Diego, cuando compraron ese aire acondicionado de 15,000 pesos, paraste a pensar, ¿será que mi papá, que ahorra 100 pesos al mes hace 5 años para juntar este dinero, va a aprobar esta compra? Papá, cuando gastaron 24,000 pesos en paisajismo, pensaste, ¿será que mi papá, que trabaja bajo el sol pesado cargando bultos de cemento, le gustaría saber que gasté un año de trabajo suyo en plantas de adorno? Cada pregunta que hacía era como una puñalada en su conciencia. Veía en los ojos de Diego que estaba entendiendo, tal vez por primera vez, la dimensión real de lo que había hecho. Papá, ¿podemos devolver el dinero poco a poco? ¿Con qué dinero, Diego? Ganas 5,000 pesos al mes. Fernanda gana 3,600. Van a tardar 10 años en devolver 114,000 pesos. 10 años pagando una deuda que hicieron sin mi permiso. Le echamos ganas. Diego, te voy a contar algo que tal vez no sepas. Cuando tu mamá se fue, yo podría haber conseguido otra mujer. Tuve oportunidades. Varias mujeres se interesaron en mí a lo largo de estos años. Me miró sorprendido. Realmente nunca había pensado en eso. ¿Sabes por qué nunca me volví a casar? ¿Por qué nunca traje otra persona a vivir en casa? No, porque pensé que tú eras mi prioridad,
Pensé que un hijo necesitaba un papá presente, dedicado, que lo pusiera en primer lugar en todo. Trabajé el doble para darte todo lo que necesitaras. Dejé de lado relaciones, viajes, pasatiempos, vida social. Todo para ser el papá que merecías tener. Su voz salió baja, casi un susurro. Papá, sé eso. ¿Sabes? Entonces explícame cómo lograste gastar 114,000 pesos del hombre que dejó todo de lado para criarte. Explícame cómo lograste ver remodelaciones innecesarias y pensar que era más importante que la seguridad financiera de tu papá. Diego empezó a llorar. No era llanto de manipulación o de teatro, era llanto de quien estaba entendiendo el tamaño de la ingratitud que había cometido. Papá, no pensé que usted se iba a poner contento de ver la casa mejorada. ¿Contento? Diego, desperté de un coma y encontré 3 extraños en mi mesa. Tu esposa me dijo que ya había tenido mi tiempo. Ustedes me ofrecieron el cuartito de atrás como si fuera un favor. ¿En qué parte de eso pensaron que me iba a poner contento? Papá, perdón. Me equivoqué mucho. Me levanté del sillón y lo miré a los ojos. Diego, perdón no devuelve 114,000 pesos. Perdón no borra la humillación de ser tratado como estorbo en la propia casa. Perdón no resuelve la pérdida de confianza entre un papá y un hijo. Entonces, ¿qué hago, papá? Aprendes que las acciones tienen consecuencias, que irrespetar a un papá no es gratis, que algunas decisiones cambian relaciones para siempre. Salí de la pensión y lo dejé sentado solo en el vestíbulo. José, que había visto parte de la conversación desde la escalera, bajó y se quedó conmigo. Parece arrepentido, dijo mi hermano. Parece, pero arrepentimiento sin reparación es solo teatro emocional. En el tercer día se venció el plazo. A las 2 de la tarde, conforme había prometido, regresé a casa acompañado de José, del LIC, Mauricio y de un alguacil. También llevé 2 hombres de la empresa de mudanzas para ayudar a sacar las pertenencias de los suegros de Fernanda. Cuando toqué la puerta, quien abrió fue el propio Diego. Miró a todo mundo parado en la banqueta y entendió que ya no había plática posible. ¿Papá? Se acabó el plazo, Diego. ¿Dónde están los papás de Fernanda? Se fueron a casa de la hermana de mi suegra. Salieron anoche. ¿Y sus cosas? Están en el cuarto, empacadas en maletas. Entramos a la casa y fuimos directo al cuarto que ocupaban los suegros de Fernanda. Realmente estaba todo empacado. Ropa, objetos personales, documentos. Habían salido sin enfrentamiento, sin drama, sin tratar de resistir legalmente. Los hombres de la mudanza cargaron todo al camión en menos de media hora. Cuando terminaron, la casa estaba vacía de los invasores, pero todavía cargada de tensión. Fernanda estaba sentada en la sala, llorando en silencio. Diego estaba recargado en la pared, con cara de quien ya no sabía qué hacer. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora ustedes deciden si quieren seguir viviendo aquí en mis condiciones, o si prefieren buscar otro lugar para vivir. ¿Qué condiciones, papá? El LIC. Mauricio sacó un papel del bolsillo y se lo entregó a Diego. Aquí está el contrato de renta. 2,000 pesos al mes por el cuarto de ustedes, más división proporcional de los recibos de luz, agua, gas y predial. Diego miró el papel como si fuera una sentencia de muerte. ¿2,000 pesos? Papá, con 2,000 pesos rentamos una casita en otro lado. Entonces, renten, respondí sin dudar. Papá. Diego, ustedes gastaron mi dinero como si fuera de ustedes. Ocuparon mi casa como si fuera de ustedes. Tomaron decisiones como si fuera casa de ustedes. Ahora van a pagar para vivir aquí como cualquier inquilino pagaría. Fernanda se levantó de la sala y vino a platicar. ¿Suegro? ¿Podemos platicar sobre la cantidad? 2,000 pesos es mucho para nosotros. Fernanda, ¿recuerdas cuando dijiste que yo ya había tenido mi tiempo? En ese momento, ustedes pensaron que debería aceptar el cuartito de atrás gratis. Ahora les estoy ofreciendo el cuarto principal, por 2,000 pesos. Si no sirve, ahí está la puerta. La frialdad en mi voz me sorprendió hasta a mí mismo, pero era necesaria. Era la única forma de dejar claro
que la dinámica había cambiado definitivamente. ¿Y los 114,000 pesos? Preguntó Diego. El lic. Mauricio entregó otro papel. Aquí está el acuerdo de pagos, 1,000 pesos al mes durante 10 años, con corrección monetaria anual por inflación. ¿1,000 pesos al mes? Papá, con 2,000 de renta y 1,000 de pagos, sobra casi nada de nuestro sueldo. Su problema, Diego. Lograron gastar, van a lograr pagar. Fue en ese momento que vi a mi hijo entender completamente la situación en que se había metido. 3,000 pesos al mes. De su sueldo de 5,000, sobrarían 2,000 pesos. Del sueldo de Fernanda de 3,600, sobrarían 3,600. 5,600 pesos para 2 personas vivir. Apretado, pero posible. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Fernanda. Entonces, se van hoy, y los demando en la justicia. Por los 114,000 pesos íntegros, más intereses, más corrección monetaria. Y todavía los demando por apropiación indebida de recursos. El alguacil confirmó. Exacto. El señor Roberto tiene derecho legal a todas esas medidas. Diego y Fernanda se miraron por algunos segundos. Estaban calculando las opciones, midiendo los perjuicios, tratando de encontrar una tercera alternativa que no existía. Necesitamos tiempo para decidir, dijo Diego. Tienen hasta las 6 de la tarde. Después de 1950. Eso, o firman los contratos o desocupan la casa. Salimos y los dejamos solos para platicar. José, lic. Mauricio, el alguacil y yo fuimos a tomar café en una panadería cerca de casa. Me sentía extrañamente calmado, como si acabara de resolver un problema que me molestaba desde hace mucho tiempo. Roberto, ¿crees que van a aceptar las condiciones?, preguntó José. No sé, y para ser sincero, no sé ni siquiera que acepten. ¿Cómo? José, durante 5 meses vivieron como si yo hubiera muerto. Gastaron mi dinero, ocuparon mi espacio, planearon una vida sin mí. Aunque acepten las condiciones, ¿cómo voy a convivir con personas que me ven como estorbo? El lic. Mauricio intervino. Roberto, desde el punto de vista legal, estás haciendo todo correcto. Pero desde el punto de vista emocional, necesitas estar preparado para la posibilidad de romper definitivamente con tu hijo. Licenciado, mi hijo rompió conmigo cuando escogió gastar mi dinero sin permiso, cuando escogió recibirme en mi casa como si fuera un intruso, cuando permitió que su esposa dijera que yo ya había tenido mi tiempo. La ruptura ya pasó. Solo la estoy reconociendo oficialmente. A las 5:30 de la tarde, regresamos a casa. Diego me estaba esperando en la sala, solo. Fernanda no estaba en ningún lugar. ¿Dónde está Fernanda?, pregunté. Se fue a casa de su hermana. Dijo que no quiere vivir aquí pagando renta. ¿Y tú? Diego me miró a los ojos por primera vez en días. Papá, quiero quedarme. Quiero intentar componer nuestra relación. Sé que me equivoqué. Sé que rompí su confianza, pero quiero intentar otra vez. ¿Y vas a poder pagar 3,000 pesos al mes solo? Voy a tener que conseguir un segundo trabajo. Va a estar apretado, pero voy a poder. Miré a mi hijo y vi algo que no veía desde hace mucho tiempo. Vi humildad, vi reconocimiento del error, vi disposición para aceptar las consecuencias de sus propios actos. Diego, voy a aceptar que te quedes, pero las reglas son claras. Pagas renta, pagas la mensualidad de la deuda y entiendes que esta casa es mía. Las decisiones son mías. Si no estás de acuerdo con algo, puedes buscar otro lugar donde vivir. Entiendo, papá. Y otra cosa, Diego. Esto no significa que nuestra relación regresó a lo que era antes. La confianza se recupera despacio, muy despacio. Firmó los contratos esa misma noche. El lic. Mauricio explicó cada cláusula, cada obligación, cada consecuencia del incumplimiento. Todo estaba documentado, todo estaba legal, todo estaba protegido. Cuando todo mundo se fue, nos quedamos solos en la casa por primera vez desde que desperté del coma. Diego se fue a su cuarto, yo me fui al que siempre fue mi cuarto, el principal, y que ahora volvía a ser mío oficialmente.
Acostado en mi cama, en mi casa, con control total de la situación, me sentí bien por primera vez en meses. No era felicidad plena, porque la relación con mi hijo estaba lastimada, tal vez para siempre, pero era dignidad recuperada. Era respeto conquistado a la fuerza. Era la sensación de que un hombre de 55 años todavía podía enseñar algunas lecciones sobre consecuencias. En el primer mes, con las nuevas reglas, Diego consiguió un segundo trabajo como vigilante nocturno en una empresa de seguridad. Trabajaba en el taller durante el día y hacía vigilancia 3 noches por semana. Siempre estaba cansado, siempre corriendo, siempre contando dinero. Pero estaba pagando, religiosamente. El día 5 de cada mes dejaba 3.000 pesos en la mesa de la cocina, sin atraso, sin disculpa, sin queja. Poco a poco empezamos a platicar otra vez. Conversaciones prácticas sobre cuentas de casa, sobre reparaciones necesarias, sobre la rutina doméstica. Nada profundo, nada emocional, pero era un comienzo. Una noche, como 2 meses después de que Fernanda se fue, Diego llegó a casa del segundo trabajo y me encontró viendo tele en la sala. «Papá, ¿puedo sentarme un rato?» «Puedes». Se sentó en la otra punta del sillón y se quedó en silencio por algunos minutos, solo viendo la televisión. Papá, entendí algo. ¿Qué? Durante estos meses, pagando renta y trabajando 2 empleos, entendí cuánto esfuerzo hizo para criarme solo. Entendí lo que significa trabajar el doble para mantener una casa. No respondí nada, solo escuché. Nunca había valorado eso antes. Nunca había pensado en cuánto trabajó, cuánto se sacrificó, cuántas cosas dejó de hacer por mi culpa. ¿Y ahora entiendes? Ahora entiendo que cuando gasté su dinero, sin permiso, estaba tirando años de su vida, años de trabajo pesado, de ahorro, de sacrificio. Era la primera vez desde el accidente que mi hijo demostraba comprensión real de lo que había hecho. No era solo culpa o arrepentimiento, era entendimiento maduro de las consecuencias de sus propios actos. Diego, no hice esos sacrificios esperando gratitud eterna. Lo hice porque era mi obligación como papá. Pero tampoco esperaba ser tratado como estorbo cuando ustedes asumieron que iba a morir. Lo sé, papá, y sé que nunca más voy a tener la confianza que tenía en mí antes. La confianza se reconstruye, Diego, pero tarda y exige consistencia. Algunos puentes después de quemarse no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos, pero algunos puentes, con tiempo y esfuerzo mutuo, pueden ser reparados. No quedan iguales a lo que eran antes, quedan diferentes, a veces hasta más fuertes. Estaba aprendiendo que un hombre nunca es muy viejo para enseñar respeto, y, aparentemente, mi hijo estaba aprendiendo que nunca es tarde para valorar lo que siempre estuvo ahí. Hoy, 2 años después de ese momento en que salí de casa cargando mi vida en 2 maletas, estoy sentado en la terraza que construí en el lugar donde antes estaba el jardín paisajístico de 24,000 pesos. Es una terraza sencilla, funcional, hecha con lo que sobró del material de una obra que terminé recientemente. Nada de lujo, nada de ostentación, solo un espacio mío, pensado por mí, para mi comodidad. Diego todavía vive conmigo. Siguió pagando religiosamente los 3,000 pesos al mes por más de 2 años. Logró liquidar la deuda de los 114,000 pesos en 18 meses, trabajando 2 empleos y viviendo con lo mínimo necesario. El mes pasado, me buscó para platicar sobre la posibilidad de reducir la renta. Papá, sé que no tengo derecho de pedir nada, pero ¿será que podemos revisar la cantidad de la renta? Ya pagué toda la deuda, ya aprendí la lección. Lo miré y vi a un hombre diferente del que encontré cuando regresé del hospital. Más delgado, porque trabajar 2 empleos deja poco tiempo para comidas tranquilas. Más maduro, porque administrar 3,000 pesos al mes enseña sobre prioridades. Más respetuoso, porque pagar por un techo enseña sobre gratitud. Diego, la renta no era solo sobre dinero, era sobre que entendieras que vivir en la casa de alguien es un privilegio, no un derecho. Y entendí, papá, entendí muy bien.
entonces vamos a hacer diferente. A partir del mes que entra ya no pagas renta, pero regresas a dividir los gastos de casa proporcionalmente y cualquier decisión importante sobre remodelaciones o gastos grandes lo platicamos juntos antes. Vi lágrimas en sus ojos. Gracias, papá. No me agradezcas, Diego. Esto no es favor, es consecuencia. Consecuencia de que hayas demostrado durante 2 años que aprendiste a respetar la casa donde vives. Nuestra relación hoy es diferente de la que era antes del accidente. Ya no es esa relación de papá protector e hijo protegido. Es una relación entre 2 hombres adultos que comparten una casa y una historia, pero que saben exactamente cuál es el lugar de cada uno. Diego nunca más tomó una decisión sobre la casa sin consultarme. Nunca más gastó dinero que no era suyo. Nunca más trató nuestra convivencia como si fuera un derecho garantizado. Y, lo más importante, nunca más permitió que alguien me faltara al respeto en mi propia casa. Fernanda apareció algunas veces durante estos 2 años, tratando de reconciliarse. Lloraba, pedía disculpas, prometía que había cambiado. Diego siempre escuchó con educación, pero nunca aceptó regresar con ella. Papá, entendí algo sobre el matrimonio que tengo con Fernanda, me dijo en una de esas ocasiones. Ella me respetaba mientras yo era el hijo del dueño de la casa. Cuando usted regresó y demostró que la casa era suya, ella perdió el interés en mí. Eso me dice todo sobre el tipo de persona que es. A los 30 años, mi hijo estaba aprendiendo lecciones sobre carácter que yo esperaba que hubiera aprendido mucho antes. Pero cada persona tiene su tiempo para madurar. Los papás de Fernanda nunca más aparecieron. Supe por casualidad, en una conversación con vecinos, que se mudaron a otra ciudad después de salir de mi casa. Aparentemente la hermana de Fernanda no aguantó mucho tiempo manteniendo a 2 personas adultas sin contribución financiera. Es curioso cómo algunas personas solo descubren su valor real cuando dejan de ser útiles para alguien. Durante estos 2 años, también redescubrí partes de mí mismo que había perdido durante décadas de dedicación exclusiva a la paternidad. Regresé a pescar, un pasatiempo que abandoné cuando Diego era niño. Empecé a frecuentar un club de pescadores de la ciudad, donde hice amistades genuinas con hombres de mi edad que pasaron por situaciones similares. Es impresionante cuántos papás existen por ahí que fueron explotados por sus propios hijos. Cuántos hombres de 50, 60, 70 años que trabajaron toda la vida para darles todo a los hijos y después fueron tratados como estorbo cuando los hijos crecieron y se casaron. En el club escucho historias que parecen variaciones de mi propia historia. Papás que prestaron dinero y nunca lo recibieron de vuelta. Papás que construyeron casas para que los hijos vivieran y después fueron corridos por los propios hijos. Papás que criaron hijos solos y después fueron abandonados en asilos por los mismos hijos que criaron con tanto amor. Platicando con estos hombres, entendí que mi experiencia no fue excepción, fue regla. Existe una epidemia silenciosa de hijos ingratos que ven a los papás como fuente de recursos, no como personas que merecen respeto y gratitud. Pero también platicando con ellos, entendí que la mayoría acepta esa situación en silencio, acepta ser irrespetado para mantener la paz familiar, acepta ser explotado para no perder al hijo, acepta migajas de atención para, por lo menos, tener algo de contacto. Yo casi fui por ese camino. Si no fuera por esa frase de Fernanda, usted ya tuvo su tiempo, tal vez habría aceptado el cuartito de atrás. Tal vez me habría tragado la humillación para no crear problemas. Tal vez me habría conformado con las migajas de tolerancia que estaban dispuestos a ofrecerme. ¿Qué error habría sido? La lección más importante que aprendí en estos 2 años es que un papá que no exige respeto de los hijos está enseñando falta de respeto. Un hombre que acepta cualquier trato para no quedarse solo está garantizando que siempre será maltratado. La dignidad no es negociable, el respeto no es favor, la gratitud no es opcional.
Cuando un hijo adulto trata al papá como estorbo, no es problema del papá, es problema del hijo. Y si el hijo no quiere resolver ese problema voluntariamente, le toca al papá enseñar las consecuencias a la fuerza. Algunos papás tienen miedo de enfrentar hijos ingratos porque piensan que van a perder al hijo. La verdad es que si necesitas aceptar falta de respeto para mantener al hijo cerca, ya perdiste al hijo hace mucho tiempo. Lo que estás manteniendo cerca no es hijo, es explotador. Hijo de verdad no explota al papá, no gasta el dinero del papá sin permiso, no trata al papá como inconveniente, no le dice al papá que ya tuvo su tiempo. Hijo de verdad honra al papá, independientemente de la edad que tenga. Respeta al papá, independientemente de cuánto dinero tenga el papá. Valora al papá, independientemente de cuánto pueda ofrecer el papá. Si eres papá y estás pasando por situación parecida a la que pasé, necesitas entender algo. No les debes nada a tus hijos adultos. Ya cumpliste tu obligación cuando los criaste, educaste, alimentaste, vestiste, les diste estudio. Todo lo que hagas después de eso es favor. Y favor no se cobra, se agradece. Si tus hijos adultos no entienden eso, el problema no es tuyo, es de ellos. Y te toca decidir si vas a enseñar esa lección a través del diálogo o a través de las consecuencias. Yo intenté el diálogo durante años. Me tragué faltas de respeto pequeñas, esperando que la situación mejorara sola. Acepté migajas de atención pensando que era mejor que el conflicto abierto. Solo logré recuperar mi dignidad cuando dejé de tratar de mantener la paz a cualquier costo. Cuando decidí que prefería quedarme solo con respeto que acompañado siendo humillado. ¿Y qué pasó? No me quedé solo. Reconquisté el respeto de mi hijo, pero lo reconquisté en mis condiciones, no en las condiciones de él. Hoy Diego me trata como papá debe ser tratado, con respeto, con gratitud, con consideración, no porque sea perfecto, pero porque demostré que faltarme al respeto tiene consecuencias. Si la historia de mi vida como padre tocó tu corazón, quiero saber de dónde estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún papá que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contándome de dónde estás viendo. Escribe también qué sentiste al escuchar esta historia. Cuéntame, ¿ya tuviste que poner límites con tus hijos? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que escogieron su dignidad. Porque aquí no contamos historia de víctima, contamos historia de renacer. Un abrazo desde casa propia, en mi terraza, tomando el café que yo mismo hice, a la hora que quise hacerlo. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Aprendí a los 57 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca jamás es tarde para que un hombre se levante. Hay silencios de papá que pesan más que gritos, pero también hay momentos en que un papá necesita romper el silencio para enseñar que la dignidad no se negocia, y cuando eso pasa todos crecen, incluyendo el hijo.